Gracias, gracias Marta. Buenas noches, hermanos, con todos. Es un gusto y un espacio tremendamente fecundo para compartir con ustedes algunos elementos, ciertamente, porque cuando me propusieron la temática, digo, son las Sagradas Escrituras enteras, o al menos todo el Nuevo Testamento. Jesucristo, plenitud de la revelación y mediador de salvación. Ciertamente que abordaremos algunos aspectos de suma importancia para el seguimiento de Cristo. Vamos a ir advirtiendo eh, lo más importante. Si ustedes en el transcurso de la exposición tienen alguna pregunta para que lo anoten, me imagino al final lo podremos dialogar, o alguna intuición igual que nos enriquezca a todos. Yo he ubicado una imagen, ¿no?, tremendamente elocuente: el nacimiento de Dios, de las 5 grandes religiones que acompañan a los seres humanos en el mundo. Eso sí es un absoluto. La religión cristiana es la única donde Dios se encarna. No acontece en las otras religiones. Em, Tenemos 3 religiones monoteístas, a saber, el judaísmo, el islam y el cristianismo, y 2 religiones politeístas, el budismo y el hinduismo. Y de estas 5 grandes religiones, la única religión donde Dios se encarna, la fe nos sumerge ahí en Dios eterno, que tuvo a bien hacerse tiempo y espacio para alcanzarnos, es tremendamente grande. O sea, va mucho más allá de la cuestión intelectiva, y por eso requerimos un sustrato sumamente vital, que es la fe. Dios, el eterno, el infinito, ha tenido a bien compartir con nosotros. Por eso Jesucristo, plenitud de la revelación, nacido en medio de nosotros, para vivir con nosotros para siempre. Desde que nació Dios, ningún día de nuestra vida estaremos solos. Jesucristo es la palabra que Dios ha querido decirnos desde siempre. Él es la palabra hecha carne, sars, dirán los griegos, y solo la carne puede dar cuenta de la humanidad, del humano. Dios se ha enamorado de la humanidad. Nuestra pequeñez no lo ha escandalizado, nuestras rebeldías no lo han alejado. Nos invita a acogerlo sin temor. Solo nos pide confiar en Él. Ha venido para ser nuestro hermano de camino. San Juan de la Cruz tiene 2 grandes intuiciones en torno a la plenitud de la revelación. Enseguida les comparto una. Es eh, el santo, alguien que nos sumerge en lo esencial, o sea, en lo central de nuestra fe cristiana. Si alguien nos ayuda con la lectura, seguramente con una voz nueva,
sonará mejor esto. Ana, ¿nos quieres ayudar? Con mucho gusto. Gracias. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser escuchada por el alma. San Juan de la Cruz. Esta formulación expresa la idea de que la revelación más profunda de Dios se encuentra en su Hijo Jesús y que esta revelación se comunica a través del silencio, un silencio que debe ser escuchado con el alma. Silencio necesitan los amantes. ¿Cómo no? Si quieren ustedes, el silencio es Dios y la palabra es su Hijo Jesucristo. Por eso ustedes recuerdan la escena de la crucifixión de Cristo, cuando hay muchísimo ruido, el ruido de muchos judíos pidiendo la crucifixión del Señor, el ruido de los soldados injuriando al maestro, el ruido de Poncio Pilato pronunciando una palabra endeble, y de repente todo el ruido da paso al silencio, porque del silencio se desprende una palabra elocuente, un crucificado herido, a quien lo contempló toda su vida San Juan de la Cruz. La imagen es tremendamente elocuente, contemplando al crucificado. Una palabra, dice el santo. Los místicos nos sumergen en lo esencial. No se andan por las ramas. No, no, una palabra. No es que he hablado muchísimas palabras, sino una palabra que se encarnó entre nosotros. Y por eso cuando nuestras palabras se vuelven frágiles, endebles, pierden su fuerza y su brillo, necesitamos una palabra con mayúscula, la palabra de Cristo, para que nuevamente nos revitalice por dentro el corazón. Por eso el Evangelio es palabra viva, es la fuerza humilde para vivir. Necesitamos continuamente advertirla y regresar sobre una palabra que nos ha pronunciado Dios, su Hijo Jesucristo. Ahí está, si quieren ustedes, sintetizado la plenitud de la revelación en una palabra. San Juan de la Cruz resume el misterio de la palabra de Dios encarnada en Cristo con estas hermosas palabras. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es su palabra, que no tiene otra, dice el santo, no tiene otra, no. Dios todo nos lo ha dicho a través de su Hijo Jesucristo. En Él nos ha hablado para que no nos sintamos solos. Él ilumina nuestras oscuridades. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminarnos el horizonte, de darnos luces en las adversidades, en las dificultades, en los riesgos propios de la fragilidad humana. Él nos abraza para que no nos sintamos solos, sino amados. Dios nació silencioso en un pesebre
sin hacer ruido, porque Dios es humilde, hermanos. Deberíamos arrodillarnos frente a Dios, porque es humilde. Respeta nuestra libertad. No entra en nuestra vida con violencia. Dios ha nacido como un niño pobre que toca la puerta de nuestro corazón para que la acojamos y lo abracemos con amor. Nació frágil como nosotros para comprendernos y estar a nuestro lado, consolándonos siempre en el sufrimiento y en la tristeza. Dios eterno nació como un niño que ciertamente no sabe hablar, para enseñarnos que cuando Dios parece estar callado, en realidad es que nos está hablando de otra forma. Silencio, hermanos. Necesitan los amantes. Nació lleno de ternura para hacernos entender que ha venido para liberarnos de nuestras esclavitudes. Nació llenando la noche de Belén para que no nos desanimemos en los fracasos. Nos comunica que ninguna noche de este mundo es para siempre. Por eso, cuando contemplamos el nuevo día, nos percatamos de que hay que atravesar la noche, que la oscuridad no tiene la última palabra, sino la luz eterna de Dios que brilla por siempre, que no se apaga a pesar de nuestra finitud. Hermanos, es bellísimo Jesucristo, plenitud de la revelación. En el Antiguo Testamento era imposible hacerse imágenes de Dios, tanto así que solamente se cultivaba la escucha. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento dan cuenta de eso. Escucha, Israel, escucha, pero no había cómo contemplar el misterio de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios mismo se hizo imagen para alcanzarnos así, para dejarnos ver la compasión con la cual está revestido. Hermanos, la plenitud de la revelación para nosotros cristianos se ha hecho tan cercano, ha roto las distancias entre el ser humano y Dios. Para acontecer en las coordenadas históricas, para meterse en el mundo, no para ser un espectador de él, sino para acogerlo con toda gratuidad. De esto da cuenta el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum 2. Si alguien nos ayuda con la lectura, la naturaleza de la revelación de Dios. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Efesios 1:9. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Dei Verbum 2. Dei Verbum 2, hermanos, pertenece a los documentos del Concilio Vaticano II. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría. Por eso, hermanos, necesitamos darle paso de la inteligencia
a la sabiduría. El riesgo de la inteligencia es que encontramos por doquier muchísimos inteligentes, porque Dios nos ha participado el intelecto leer, ¿no? La capacidad de leer la creación. El riesgo es que nos podemos encerrar sobre nosotros mismos. Y de eso damos cuenta por doquier. De hecho, ahora ya hablamos hasta de inteligencia artificial. Si es artificial, ya no será humana. La vida de los seres humanos se construye en más de una ocasión de las realidades frágiles, de las realidades carentes y hasta vacías. Silencio, ¿no? Por eso la sabiduría es Dios mismo. Los sabios de Oriente hacen un largo recorrido buscando a Dios y se erigen como sabios porque buscan a la sabiduría con mayúscula y además ardorosamente. No se paralizan ante los obstáculos ni ante las adversidades del camino. Por eso los hombres y mujeres buscadores de la verdad de Dios, tarde que temprano, son permeados por el Señor, son alcanzados, porque no se cansan de buscar una realidad mucho más grande que la propia finitud humana. Tampoco se quedan encerrados en las coordenadas históricas sin más, ni en los condicionamientos o fracasos, ni siquiera en las coyunturas históricas. Van mucho más allá. Los místicos de todos los tiempos han hecho este recorrido. Por eso con los santos tendríamos que decir, estos son los caminos por donde Dios nos hace peregrinar. La sabiduría tiene esa capacidad. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Qué curioso eso. Es decir, reveló el infinito amor por los seres humanos de todos los tiempos. En más de una ocasión contemplamos en el Evangelio que Jesús hace una confesión muy íntima acerca del amor. Por eso en el corazón de nuestra fe, hermanos, está el amor, no una ley o una práctica religiosa. A través de Jesús el Padre nos ha regalado su amor. Propósito de este texto de la Dei Verbum 2. Dios no nos ha revelado una doctrina vacía, tampoco unos elementos dogmáticos sin más, ni conceptos. No, por eso, más que domesticar a Dios, tendremos que buscarlo. Tendremos que escudriñarlo constantemente. A través de Jesús el Padre nos ha regalado su amor. Seres humanos por eso sedientos de amor. Con razón dice San Juan de la Cruz, para este fin fuimos creados. Somos peregrinos, alcanzamos la plenitud amando y siendo amados. La única vacuna contra la muerte, por tanto, es el amor de Dios. La palabra amor se desprende desde dos vertientes. A es una negación y mor mortis muerte. Por eso solo el amor puede dar vida. Jesús quiere que vivamos en su amor
para poder amar como Él, para compartir su mismo gozo. El amor es una decisión en libertad. El amor de Jesús no es un mandamiento que se impone, es una revelación. Hermanos, por eso para una gran pensadora judía, Simone Weil, el amor es luz. Ilumina a las personas y sí que damos cuenta de ello cuando nos sentimos amados por una persona, cuando surge la amistad gratuita, se nos abre el horizonte, se llena de gozo el corazón y se expande la capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. Simone Weil creo que nos ha dejado una tremenda intuición. El amor, dice ella, no es gusto, no. El amor es luz, dice. ¿Cómo no? Porque así nos dejó ver Cristo, el amor de su Padre Dios. El amor de Dios nos ha revelado Cristo. Por eso nos revela que nuestra vocación de humanos no es cuestión de fuerza, de voluntad. No, no podríamos entender a Santa Teresita sumergida en una tremenda fuerza de voluntad, sino en una disposición del corazón para acoger la luz de Dios. Quien ama como Jesús vive pendiente del prójimo para hacerle el bien. Por eso el amor de Dios no será otra cosa que desearle el bien al prójimo y ponernos a su servicio por lo que tenemos. Hermanos, a propósito de la formulación hondísima que nos ha dejado la Dei Verbum, quiso Dios en su bondad, es decir, por pura gratuidad, revelarse a sí mismo. Por eso Cristo deja ver los rasgos propios de Dios. Un elemento de luz es lo que contemplamos en el relato de la transfiguración. El relato de la transfiguración da cuenta del momento en que Jesús en un monte elevado se revela con un rostro que resplandece como el sol, acompañado por los profetas Moisés y Elías. ¿Qué dejó ver Cristo? ¿Qué reveló Cristo a la humanidad? Reveló la humanidad de Dios. Reveló que en lo humano se puede contemplar lo divino. Qué tremendo eso. Y de eso sí podemos dar cuenta en hombres y mujeres de todos los tiempos. Los santos de alguna manera han revelado rasgos propios de Dios aconteciendo en sus historias, en su historia personal y comunitaria. Hermanos, eso es tremendamente grande. Por eso para nosotros cristianos, la capacidad que tenemos es dejar ver a aquel que ya nos posee por dentro, hombres y mujeres revestidos con tesoros de bondad, pero en más de una ocasión mal dueños de nosotros mismos. De eso también damos cuenta, ¿no? Hombres y mujeres revestidos con tesoros de bondad, porque llevamos por dentro impreso a quien ya nos ha alcanzado desde que hemos nacido.
en el monte de la transfiguración, la invitación que nos hace el autor sagrado es a configurarnos con la persona de Cristo, es a dar cuenta de su amor infinito. Por eso, una gran pensadora carmelita, ¿no?, que en un primer momento le dio rienda suelta al intelecto, Edith Stein, no terminó saciándola hasta que le entregó su vida a Dios, soltó su existencia gratuitamente al Señor y ahí va a dar cuenta de un libro que se llama Ser finito, ser eterno. Seres humanos finitos dando cuenta de la eternidad, con capacidad de Dios. Y de eso siempre podemos dar cuenta. Por eso la revelación para nosotros cristianos no es oscura. La fe para nosotros no es oscura, es luz, porque la vemos. María Magdalena busca a Jesucristo en el sepulcro y le dice: anda y diles a mis hermanos lo que has visto y has escuchado. Qué tremendo eso, lo que ha visto y lo que ha escuchado. Eso es pura experiencia mística, es experiencia del encuentro con Cristo, con Dios. Es dar cuenta de lo que saboreamos cotidianamente. Por eso sabiduría es sabor para vivir, porque nos percatamos de una realidad más grande que nosotros mismos. En todo caso, algunos elementos sobre la revelación de Dios a propósito del tema Jesucristo, plenitud de la revelación. Eso, la normativa por excelencia para nosotros cristianos es fijar muy bien nuestra mirada sobre la persona de Cristo, ir al Evangelio y percatarnos qué es lo que hacía, lo que decía, lo que comunicaba a sus discípulos, lo que desplegó en este mundo. Es percatarnos que para nosotros cristianos, las grandes categorías que pronunciamos, así la verdad, la libertad, el derecho, la misericordia, la compasión, no solamente las proclamamos, sino que las encarnamos. Eso es pura espiritualidad, es la mística de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y de tantos santos que han embellecido al Carmelo y más allá de las fronteras del carisma, ¿no? Es tremendo. Bueno, solo advierto algunos elementos sobre la revelación. Ahora un segundo momento para dar cuenta de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Es tremendamente fecundo. Cristo es el pontífice de Dios. ¿Por qué pontífice? Porque es el puente entre Dios y los hombres, entre la eternidad y el tiempo, entre el mundo y Dios. Es el puente entre la finitud
y la infinitud es el puente entre la tierra y el cielo. Pontífice, puente, mediador. Y por eso nosotros estamos sumergidos en la pura mediación. Todo lo que contemplamos es una mediación. Por eso el riesgo que corremos es absolutizar los medios y así perder de vista el todo. Lo trabajó ampliamente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. O sea, la mediación es la creación entera. La mediación es Vanessa, es Patti, es Marta Tapia, Isabel, Jennifer Uzcate y Rogelio. Somos medios. No somos un fin en sí mismo. No, el único fin es Dios. Por eso tendremos que apuntarle, hermanos, al absoluto, para no terminar absolutizando lo que es un medio. Ya los griegos, 4 siglos antes de Cristo, lo advirtieron. Ellos dijeron que el dinero, el placer, el poder es un medio, y por eso Cristo en el Evangelio no quedó atrapado en la mediación. Cuando salió del río Jordán, después de haber sido bautizado, y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, dice el autor sagrado, y le mostró los reinos del mundo, el dinero, le mostró el poder y no quedó atrapado. Resulta que ahí estamos inmersos en los puros medios. Y por eso San Juan de la Cruz dirá: ¿a dónde te escondiste, amado? Porque lo que contempló lo llevó al horizonte. Por eso los grandes clásicos universales no intentan atrapar ni a las personas, ni a los lugares, ni a las cosas, sino que nos indican el camino. Es decir, si somos un medio, es que tendremos que buscar al todo, que es Dios. Y ahí es donde damos el salto. El riesgo, dice Karl Rahner, es que terminemos encerrados en la cotidianidad, que en ocasiones es tremendamente tedioso y hasta nos cansamos, ¿cómo no? Y sin embargo es un medio. Por eso nosotros cristianos hemos de aprender a leer en lo efímero lo que permanece. En el mundo hemos de leer a Dios y en el tiempo hemos de leer lo eterno. Cristo, mediador, toda su vida se movió ahí. Es bellísimo. Las parábolas dan cuenta de una mediación. El reino de Dios se parece a un comerciante en perlas finas. Una mediación, ¿no? El reino de Dios es como el pescador que echó las redes en el mar. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. ¿Cómo? Si no dice es, sino cómo se parece. Es una rica metáfora, ¿no? Eso, para los grandes estudiosos de las religiones y de la mística, a Dios
No lo podremos domesticar, sí lo podemos saborear. ¿Cómo no? A través de la experiencia vital, Cristo mediador entre Dios y los hombres. Algunos textos de referencia para contemplar la mediación del Hijo pródigo, que en un determinado momento se absolutiza a sí mismo y quiere construirse solo hasta que se da cuenta que necesita un mediador, su Padre Dios, y por eso tiene que regresar a su primer origen, a la casa del Padre. Los hijos de Zebedeo, que les entra de repente el anhelo de poder y le dice la madre de los hijos de Zebedeo a Cristo, que cuando esté en su reino los ubique, a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Les dice, podrán beber el cáliz que yo bebo. Sí, bueno, les dice, pero que no sea entre ustedes, que el más importante sirva al más débil. Una mediación, ¿no? Todo el tiempo estamos inmersos ahí. Por eso, hermanos, el Dios mismo es Dios mismo el que nos ha mostrado a través de Jesús qué es el hombre y cómo vive o puede vivir un ser humano pleno. El mismo Señor nos dejó plasmado en el Nuevo Testamento. Ninguno subirá a mi Padre sino por mí, y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Una mediación tremenda. Y el asunto es que todos los días de nuestra vida estamos inmersos ahí, en los medios. El asunto es que un medio requiere al todo. Por eso San Juan de la Cruz nos ha dejado plasmada la imagen del monte. Hay que subir a lo alto. 3 movimientos, hermanos, y con esto termino. Estamos sumergidos en la cotidianidad, en el día a día, las relaciones interpersonales, la pura mediación, y por eso necesitamos hacer el camino hacia lo alto, hacia el monte, subir al monte, y subir es sabiduría, es saber vivir, subir, sabiduría. Y llegamos a lo alto, a la cumbre del monte. Es como cuando vamos al teleférico, nos subimos y llegamos a lo alto y contemplamos un poco más de la mitad de la ciudad de Quito. Lo vemos bellísimo, ¿no? El asunto es que la plenitud no da cuenta de ya haber terminado el recorrido del camino. No. Eso, la plenitud será como cuando terminamos una carrera o los hijos crecen y se van de la casa. La plenitud. O se ha jubilado de la empresa. Bueno, por dar unos ejemplos. Plenitud. Eso nos sumerge en la dinámica de seres humanos, peregrinos en este mundo. Siempre estamos empezando de nuevo. Y cuando pareciera que ya tenemos resuelta nuestra existencia nuevamente, se abren nuevas experiencias. Plenitud, ¿no? Hacia arriba. Y eso nos invita a hacer el descenso. El descenso es la compasión, es la kenosis,
es la revelación de Dios. Es el nacimiento de Cristo. Es el abajamiento. Es el relato del Evangelio que al inicio de este espacio nos proclamó Marta Tapia. El que quiera entrar al reino de los cielos, que se haga como niño, es decir, a bajarse a sí mismo para que Dios acontezca con toda gratuidad en el corazón humano. Hermanos, bueno, ya podríamos vivir con sabiduría y con compasión y constantemente hacer estos movimientos que nos vienen bien. Bueno, yo hasta aquí llego. Nomás he advertido algunos elementos, como dije al principio, pues el tema es amplio, ¿no? Encierra todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Jesucristo, plenitud de la revelación, mediador de salvación, ¿no? Un medio, la fuente de la vida, la luz que no se apaga nunca. Gracias, hermanos. Gracias a usted, querido Padre Benjamín, Sí. por dejarnos todas estas perlas preciosas. Yo quisiera, antes de darle la palabra a mis hermanos, para si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna resonancia, quisiera solamente pedirle que, eh, que nos diera unas palabras sobre la importancia. Ya nos ha hablado de toda la importancia, pero si usted pudiera decirnos en una frase, ¿qué tan importante es este tema, la figura de Jesús, de Jesucristo, para nosotros, los carmelitas, dentro de la espiritualidad carmelita? Si usted pudiera decirnos así, como en una frase, en unas pocas palabras, ¿no? La figura de Jesús para Teresa y de Teresa para nosotros, ¿no? Y para San Juan de la Cruz. Bueno, ¿Por qué le pregunto esto? Perdón, porque venimos de una serie de temas y nos adentramos primero en este tema de Jesús, que es vital, pues. Pues Santa Teresa de Jesús era una mujer muy inteligente, ¿cierto? Sin embargo, llega un punto en el que ella misma lo dice, necesita convertirse a Cristo, o sea, soltarse a sí misma, y por eso de Teresa de Humada va a llamarse Teresa de Jesús. Ya no va a dar cuenta de su propia vida, sino de aquel que la posee por dentro. Eso la espiritualidad carmelita, el carisma, nos lleva a encarnar a Cristo en nuestra vida, porque sobre todo damos cuenta de lo que acontece por dentro. ¿Dónde nació Dios? Sino desde las entrañas mismas de María. Se encarnó, y solo lo que se encarna se puede dejar ver. Por eso las grandes categorías que pronunciamos, la verdad, el amor, la justicia, el derecho, lo sabemos desde que somos niños. El asunto es que necesitamos, con todo lo que vivimos, con el paso de los años, no solamente proclamarlas, sino encarnarlas.
y darles vida. Si se quiere, necesitamos engendrar a Dios por dentro. Qué hermoso. Sí, o las mujeres que están embarazadas, ¿no? Tienen engendrado por dentro al niño y por eso en algún momento dan a luz. La mujer cuando está embarazada por ahí en el 7º, 8º mes, dicen los familiares, está a punto de dar a luz. ¿Qué significa aquello? Que los seres humanos nacemos de la luz eterna y hemos de intentar dejar ver el resplandor de Dios. Entonces, eso, bueno, Gracias, aunque me Padre. dijo Perfecto. Jennifer en Gracias. pocas Hermoso. palabras, el carisma carmelitano ha de encarnarse por dentro. Muchas gracias. Hermoso.